Dados los temas anteriores, este es muy útil y creo que bastante divertido. Con lo que vamos a trabajar ahora son con excepciones. Y le estoy poniendo aquí como título lanzar y cachar, porque eso es lo que vamos a hacer con este tipo de objetos. En primer lugar, ¿qué es una excepción? Una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución de un programa que altera el flujo normal de instrucciones. Vamos a encontrar esta definición precisamente en la documentación oficial de Java. Ahora, en Java, los métodos donde ocurren errores crean objetos de tipo exception que pasan al sistema de ejecución o runtime system. Entonces, estos objetos son los que van a permitir indicar que ocurrió un evento que altera el flujo del programa y que nos va a permitir decidir cómo va a restablecerse ese flujo, en qué dirección va a ir ahora. Estos objetos, entonces, contienen información sobre el error ocurrido, en particular el tipo de error y el estado del programa cuando ocurrió el error. Y parte de ese estado tiene que ver con cómo sucedió la propagación de la información acerca de este error. Para esto, lo más útil es utilizar este diagrama. Cuando un método lanza una excepción indicando que ha ocurrido un error, esta se propaga por la pila de ejecución desmontando registros hasta ser atendida por un método que sepa qué hacer. Entonces, aquí tenemos el típico esquema donde inicia el método main donde está corriendo nuestro programa. Este a su vez mandó llamar algún método. Aquí tenemos algún método que está preparado porque sabe que va a mandar llamar una rutina donde algo podría salir mal. Y luego este a su vez pues puede ser que esté mandando llamar varios otros métodos hasta que finalmente caemos en alguno donde puede ocurrir algún error. Lo que va a suceder entonces con este error es que lo vamos a ver en la forma de un objeto tipo exception. Ya los hemos utilizado antes, cosas como invalid argument exception. Y seguramente se habrán encontrado ya en los programas los index out of bounds exceptions, stack overflow exception. Esos son objetos que a final de cuentas están heredando de la clase exception. Entonces aquí para ilustrarlo simplemente le llamamos particular exception para decir que se refiere a algún objeto que representa un tipo de error en particular. Entonces este objeto es creado, es lanzado, recordemos nuestra sintaxis, throw new particular exception, y en el instante en el que es lanzado, el efecto que va a tener es desmontar este registro de forma un poco parecida a cuando escribíamos un return y se terminaba de ejecutar, excepto que en lugar de regresar con un resultado correcto, pues está desmontándose, lanzándonos un objeto que dice que algo salió mal. Este objeto a su vez va a llegar a la línea de código que había invocado al método que cometió el error, y si en esa línea de código no existe ninguna indicación de qué hacer cuando ocurrió el error, pues se va a repetir el proceso. El objeto va a salir lanzado de aquí, se va a desmontar el registro y vamos a tener que continuar hacia el siguiente método de abajo. Entonces tendremos este ya se fue, este ya se fue, este ya se fue. Si tampoco sabe qué hacer, se va a desmontar este hasta que eventualmente lleguemos a algún método que contenga código que diga que atrapen ese error y cómo se tiene que empezar a comportar a partir de aquí el programa para reponerse del error que sucedió. Ese es el que le vamos a llamar el método con un manejador, y en unos momentos vamos a ver cómo se ve este tipo de código. En cuanto lleguemos aquí terminan los problemas y la ejecución va a poder continuar normalmente, a lo mejor llamando otros métodos, a lo mejor atendiéndolo aquí y regresando, ya dependerá de nuestro caso concreto. Entonces, como parte de la información del estado en el que se encontraba el programa cuando ocurrió el error, las excepciones van a contener lo que se conoce como la traza de la pila. Y la traza de la pila no es más que ir leyendo la secuencia de métodos donde nos dicen en qué línea de código nos encontrábamos cuando fue lanzada la excepción, y lo mismo nos va a ir listando cuáles fueron los otros métodos que estaban en esta pila y en qué línea de código estábamos cuando fue lanzada la excepción. Y eso es la larga lista de cosas que ustedes ven en la consola cuando se truena un programa y salen ahí una gran lista de números y métodos y demás. Es más, para que no luzca tan fantasmagórico como se ve esta traza, vamos a ver aquí un ejemplo.
Aquí tenemos un pequeño código decorativo donde lo que podemos ver es una clase truena. Tenemos un método que lo único que hace es lanzar una excepción diciendo mira cómo truena, como mensaje de que ocurrió un error. Y lo que vamos a hacer es dentro del método main crear un objeto de este tipo. Luego vamos a mandar llamar al método 3. ¿Pero qué hace el método 3? El método 3 manda llamar al método 2. El método 2 manda llamar al método 1. El método 1 manda llamar a truena y truena finalmente lanza una excepción. Entonces nosotros podemos imaginarnos cómo se vería aquí la pila de ejecución. Básicamente tenemos aquí abajo a main. Main manda llamar a método 3. Método 3 está mandando llamar a método 2. Método 2 manda llamar a método 1. Y método 1 manda llamar a truena. Lo que nos está diciendo esto, entonces, es que para que se llene la traza de la pila va a aparecer truena, método 1, método 2, método 3, va a llegar a main y como aquí todavía no hemos puesto ningún tipo de código para tratar con este error, pues simple y sencillamente va a tronar nuestro programa, que es lo que ustedes han visto hasta ahora. Y esto es lo que aparece aquí abajo. Ahora analicemos lo que está sucediendo. Nos está reportando una excepción y además nos está diciendo el mensaje que teníamos aquí cuando la creamos. Mira cómo truena, runtime exception, mira cómo truena. Luego nos está informando que todo esto comenzó con la línea número 5 dentro del método truena. Aquí tenemos línea número 5, de aquí fue de donde salió nuestra excepción. Pero a su vez nos está diciendo que esto venía de una llamada del método 1 en la línea número 9. Aquí está la línea número 9, es este 9 que tenemos aquí. Es esto que está acá. Cuando desmonto el método 2, nos aparece aquí que fue lanzada por el método 2 en la línea número 13. Es decir, aquí, cuando mandé llamar a la función método 1. Seguimos yendo en reversa, desmontamos a ese. Ahora nos aparece que vamos a tener el método 2, línea número... Así está, ya está, número 13. Luego tenemos el método 3 en la línea 17. Y finalmente nos encontrábamos en main en la línea 22. Entonces aquí podemos ver cómo la traza nos indica exactamente cuál fue la línea de ejecución que nos llevó finalmente hasta el error. Y la idea es que ustedes puedan utilizar esta información exactamente para saber cómo ocurrieron las cosas en el programa y tratar de evitar entonces que ocurran los errores o alterar la ejecución a un nuevo flujo dependiendo de cómo haya que tratar con este error.